Pues capítulo 9 y 10 del Evangelio de Lucas. Quería tocar algunos versículos del capítulo 9 y leo desde el versículo 2. Jesús cogió a los 12 y dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo quiero subrayar lo siguiente. ¿A qué los envió el Señor? A predicar el reino de Dios, además de a sanar, como una señal de que la predicación que estaban dando del reino de Dios llevaba el sello de Dios mismo. Y Jesús les dijo en el versículo 3 que no tomaran nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Me llama la atención como cuando Jesús los manda a predicar el reino de Dios, no debían depender de sus propias previsiones, de sus propias planificaciones, ni podían apoyarse en sus propios recursos. Jesús los envía tal cual. Y en el versículo 4 dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid de allí. Es decir, llegaban, predicaban y después de predicar el reino, tenían que seguir predicando en otros sitios. Si los atendían y estaban a gusto y los recibían y recibían la palabra, no debían permanecer y dedicar todo el tiempo allí, sino que tenían que continuar la predicación del reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto para mí es importante porque cuando Jesús les envía a predicar el reino, no les pide que achuchen a la gente. No les piden, Jesús no les pidió que presionaran la conciencia de nadie. Ellos predicaban y si no los recibían, era cuestión de ellos y un problema de ellos. Jesús les envió a predicar, pero no a manipular la conciencia de nadie, no a presionar a nadie. Porque el reino de Dios es para aceptarlo y vivirlo con un corazón dispuesto, no con un corazón obligado. Y luego viene algo que yo quiero subrayar para haceros una pregunta y haceros meditar delante del Señor, para que aprendamos de la palabra por sí misma. En el versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas. Así que fueron por todas las aldeas. Dice, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Yo quiero subrayar este detalle. Ellos iban anunciando el Evangelio. Otras traducciones o versiones dicen la buena noticia. Y un poco más adelante hago un salto al versículo 20 y 22 de este capítulo, cuando Jesús le estaba diciendo, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro confesó, el Cristo de Dios. Jesús les mandó que no dijeran a nadie esto. Y dice que se lo encargó rigurosamente. Otras traducciones dice que les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas, desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muriera y resucitara al tercer día. Así que Jesús les encarga rigurosamente, y más adelante también volverá a mencionar esto, que le era necesario padecer mucho. Y yo quiero haceros esta pregunta. Si fueron anunciando el Evangelio y poco después le vemos a Jesús diciendo que no le dijeran a nadie quién era Él y que había de padecer mucho y morir y resucitar al tercer día, la pregunta es la siguiente. ¿Qué estaban predicando? ¿Qué estaban predicando? Porque el Evangelio
Cuando tú le preguntas a alguien que cree en el Señor Jesucristo, dice que Jesús murió por ti y por mí para llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos evangelios hay? Porque el apóstol Pablo dice que hay un solo evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Y tiene que ver con cosas que vamos a ver más adelante. Pero voy a dar la respuesta para no inquietaros mucho. Solamente hay un evangelio que nosotros podamos predicar a los hombres. Y es arrepentíos y convertíos. Eso es lo que te corresponde a ti y lo que me corresponde a mí. Eso es lo que nosotros podemos pedir a los demás. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz de Cristo, que por supuestísimo forma no solamente parte, sino que es la base para que podamos predicar el Evangelio, es algo que hace Dios en Cristo Jesús por nosotros. Pero ni tú ni yo pudimos hacer venir a Jesús del cielo, ni pudimos hacerle resucitar. Eso es algo para lo cual ni tú ni yo ni ningún ser humano tiene poder. Solamente Dios pudo proveernos de Cordero. Solamente Dios, como se nos dice en Hechos, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso era la obra de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pueden hacer los hombres? Arrepentirse y convertirse y creer que Jesucristo es el Señor y creer que Dios es soberano y manda. Eso es lo que le corresponde a los hombres. Eso predicaba Juan el Bautista. Y nosotros no debemos ni podemos desasistir el Evangelio de esta parte. Porque si tú no te arrepientes, aunque Cristo haya muerto y resucitado y haya cargado los pecados en la cruz, la obra de Cristo no se va a hacer efectiva para ti. Si yo creo que Cristo murió y resucitó, pero yo no me arrepiento de mis pecados, ¿de qué me sirve la obra de Cristo? Hay que predicar el Evangelio completo. El Evangelio completo, por supuestísimo, y quiero hacer énfasis en esto, si yo me arrepiento y Cristo no hubiera venido y hubiera muerto por nosotros y resucitado al tercer día, mi arrepentimiento no serviría para nada. ¿Para qué? Porque no habría una base legal conforme a la justicia de Dios para que mi arrepentimiento tuviera algún sentido. Pero porque Dios hizo esa obra maestra en Cristo Jesús, que es completamente legal sobre la base de su propia justicia, el arrepentimiento de cualquier persona, y el tuyo y el mío, tiene sentido. Y no debemos desasistir el Evangelio, ni seccionarlo, ni quitarle ningún aspecto. El Evangelio completo es arrepentíos y convertíos, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Y por qué pueden ser perdonados? Por la obra de la cruz de Cristo. Pero sin arrepentimiento, ¿para qué? Eso es lo que hay que predicar. Y quería compartir también, y tiene que ver con esto, voy a ir un poco más rápido para que pueda haber tiempo de compartir. Luego tenemos un episodio en que hubo multitudes que buscaron a Jesús cuando supieron dónde estaba, y le siguió, tiene el versículo 11, y dice que Jesús les recibió, y fijaos, ¿y de qué les hablaba Jesús a las multitudes? Y les hablaba del reino de Dios, aparte de sanar a los que tenían que ser curados. Como estaban en un lugar desierto y se hacía tarde, los 12 discípulos le dijeron que despidiera a la gente y que volvieran a las aldeas y a los campos para que encontraran alimento, porque estaban en un lugar desierto. Yo quiero subrayar esto, era un lugar
desierto. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos cuando la multitud estaba en un lugar desierto? Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y entonces Jesús les dijo que los hicieran sentar en grupos de 50. Es curioso que para atender y dar de comer a una multitud, a esta multitud, les hiciera sentar, como lo vamos a leer ahora, y en grupos de 50 en 50. Es una forma de atenderlo mejor. Y los hizo sentar, dice el versículo 15, a todos. Un detalle curioso, y dejadme ser un poco, ya que el Evangelio de Juan nos dice que lo que Jesús hizo desde la boda de Cana de Galilea era principio de señales. Jesús no hizo las cosas así por así. Tenían un sentido y son señales para nosotros para aprender cosas. En un desierto y sin comida va y les dice que los haga sentar. En un lugar donde sin comida tú te sentirías inquieto, Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer, los agrupa y les pide que se sienten. ¿Y qué pasó? Que Jesús dijo, ¿qué es lo que hay? 5 panes y 2 pescados. Jesús tomándolos, levantó los ojos al cielo y bendijo estos 5 panes y estos 2 pescados. Y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿En manos de quién estaban estos panes y estos peces antes de que se repartieran? En las manos del propio Señor Jesús. Este poco que había, o esto que había, pasó por las manos de Jesús antes de que los discípulos lo repartieran a la multitud. Y dice que comieron todos y se saciaron. Así que gracias al Señor Jesús y al repartimiento de los discípulos, en medio de un desierto, sentados y en reposo, todos comieron, se saciaron y hasta sobró. Y permitidme, hermanos, sacar una enseñanza de todo esto. Porque cuando durante la semana yo vi lo de los 5 panes y los 2 peces, digo, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué 5 panes y 2 peces? Y me acordé cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con palabras citadas de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los mandamientos de Dios y la ley de Dios son 5 libros, los 5 libros de Moisés. Pero no solamente eso, sino que Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque la palabra no podemos separarla de Cristo nunca, porque Él mismo es la palabra encarnada. Así que los 5 panes representan la palabra de Dios, pero no como letra, sino como la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y eso puede dar de comer a los demás en Cristo Jesús. Si yo cojo la Biblia como palabra de Dios, pero quito a Jesús en medio, ni tengo suficiente para comer yo, ni tengo suficiente para darle a los demás. Pero hay cuando la palabra está en manos de Jesús y desde su bendición y en el Espíritu Santo compartimos a los demás. El hambre se sacia abundantemente. Por eso Jesús, voy a leer en Mateo 16, algo que nos va a servir para después. En Mateo 16, versículos 4, 6 y 11. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahora vuelvo a eso.
y dejándolo se fue. Inmediatamente Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no añadir levadura a la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con lo que nos compartía Pepe antes. Dar pan es dar la palabra de Dios en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda ni deba añadir a eso. Lo que yo añada de mi cosecha, lo que yo añada de mí mismo, es poner levadura. La levadura de los fariseos y de los escribas era añadidura a la palabra de Dios y además la hipocresía. Tenemos que desasistir la palabra de Dios de nada de esto para que sea alimento para los demás. Si Jesús bendice el pan para que repartamos, ahí lo tomamos de las manos de Jesús y lo damos a las multitudes. Hay palabra de Dios de sobra para todo el mundo. Como yo lo adultere con la levadura, mal asunto. ¿Qué puede querer decir los peces? Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo que le iba a hacer pescador de hombres. Y además, como acabamos de leer, Jesús habló de la señal del profeta Jonás, que era precisamente un pez que se tragó a Jonás y que sabéis que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Curiosamente, la señal de Jonás es interesantísima porque Jonás fue enviado a predicar y desobedeció. ¿Cuándo obedeció Jonás y tuvo fruto en su predicación? Después de la señal del pez. Es decir, después de la muerte y resurrección, vino la obediencia con fruto. Y para mí, esta cuestión de los peces tiene que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque eso nos permite predicar un evangelio para que, como compartí antes, el arrepentimiento tenga sentido. Para que podamos ser pescadores de hombres, gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y para mí, esto es una opinión personal, no es casualidad que sean dos peces y que esto simbolice un pacto, porque los pactos que Dios hace y que Dios pide siempre tienen que tener testigos, como mínimo 2 o 3. Incluso cuando Dios habla, a veces puso por testigo a los cielos y a la tierra. Ahí tienen los 2 testigos. Los pactos tienen testigos, como mínimo 2. Y es curioso que en el capítulo 7 de Mateo, voy rápido para terminar, Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí tenéis pan. Una piedra no hay quien la pueda digerir, pero el pan sí. Y luego dice, o si le pide un pescado, aquí tenemos pan y pescado también. ¿Le dará una serpiente? ¿Le darías una de las víboras que hemos hablado antes a tu hijo? ¿Con quién tenemos el pacto mejor? ¿Con lo que simboliza el pescado o los pescadores de hombres? ¿O un pacto con la serpiente? ¿Cuál era el pacto con la serpiente que propuso al principio? Trastornar la palabra de Dios. Trastornar la palabra de Dios. Por cierto, los primeros que hay que alimentar con pan y pescado es a nuestros hijos. Se desprende de aquí. En el capítulo 21 de Juan, y ahora sí voy terminando, es curioso que después de la muerte y resurrección de Cristo, allí en una playa, Jesús dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron, no. Cuando descienden a tierra, después de un milagro, no lo leo por causa del tiempo, vieron que había brasas puestas. ¿Y qué habían esas brasas que Jesús había preparado después de haber resucitado? Un pez y pan. Tenemos pan y pescado otra vez. Y Jesús les dijo, venid y comed. Así que ¿quién provee y da la bendición del pan y de los peces? Jesús mismo.
no hay alimento ni pan de vida sin Cristo y no hay nuevo pacto, ni podemos ser pescadores de hombres sin Cristo. Él está en el centro de todo. Pero necesitamos estas dos cosas, hermanos. La palabra, los mandamientos de Dios y el pacto, el testimonio y la fe de Jesús. Y termino simplemente con esta lectura. Hay mucho que decir, pero tengo que ser breve. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 se habla de un dragón que se llena de ira contra una mujer. Sabemos que el dragón es Satanás. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y te dice quiénes son. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú tienes el testimonio de Jesucristo, pero no tienes obediencia, Satanás no tiene ningún motivo para perseguirte. Quieres el pescado, pero no el pan. Quieres que el Señor te salve, pero vivir como te dé la gana. Eso no es un evangelio completo. Ese no es el evangelio del arrepentimiento. O sea, me arrepiento para que el Señor me limpie de mis pecados y para luego vivir como yo quiera. Ese no es el evangelio completo. Y si quieres guardar los mandamientos, pero no tienes el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesús, ¿qué vas a ser salvo? ¿Por tus obras? ¿Tus obras son suficientes para ser salvo? No. Necesitamos las dos cosas. Es el evangelio completo. También aparece en Apocalipsis 14:12 y este es el punto y final. Aquí está la paciencia de los santos. Y ahora te da la definición de quiénes son los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El evangelio necesita sí o sí la obra de Cristo. Es imposible apartar a Cristo del evangelio, si no, no habría evangelio. Pero tampoco podemos apartar del evangelio la obediencia, la palabra y la obediencia. Porque entonces haríamos de Cristo un ministro de pecado. Hay que tomar la palabra de Dios completa y sin adulterar. Bendito sea su nombre, hermano.